Este tema que estamos llevando o que está tratando el apóstol Pablo de la inmoralidad sexual, pues es un tema que no se predica desde los púlpitos hoy en día. En muchos púlpitos, temas como hablar del adulterio, hablar de la fornicación, hablar del pecado, se evaden, y muchos pastores lo que hacen es que le dan la vuelta. ¿Por qué? Porque consideran que son temas difíciles y prefieren muchas veces mantenerse en silencio y no hablar acerca de esto, porque pues tienen miedo que los congregantes se ofendan. Tienen miedo de que la palabra de Dios ofenda a los oyentes, y no es así, hermanos. También muchos tienen miedo de quedarse solos porque predican contra el pecado. Pero si nosotros hemos de ser fieles a la predicación de la palabra de Dios, no tenemos por qué darle la vuelta a ningún tema que la Escritura nos esté demarcando en estas cartas del apóstol Pablo o cualquier libro de la Biblia. Pablo ha escrito en Efesios capítulo 5 y versículo 3 que fornicación, inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre nosotros los santos, o como conviene a santos. Y no solamente dice que fornicación, inmundicia o avaricia, sino que también el versículo 4 escribe: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino acciones de gracias. Entonces Pablo ha escrito esto, y nuestro hermano que nos compartía en una sección de estos versículos, él enseñaba que no se refiere que no tenemos que hablar del adulterio, de la fornicación o de la inmundicia, de la impureza. No, sino que simplemente a lo que se refiere que esto no debe de existir dentro de la iglesia de Cristo. No debe de darse este estilo de vida en los creyentes, en los discípulos del Señor Jesús. No debe ser una característica de nosotros. Ni el vocabulario obsceno, hermanos, ni el vocabulario vulgar, ni el doble sentido, ni las charlas o pláticas insulsas. No debe de existir esto, ni las necedades en nosotros como la iglesia, en los discípulos del Señor Jesús. Eso es lo que el hermano decía. Pero, hermanos, también el apóstol Pablo continúa escribiendo en el versículo 5 y en el versículo 6 que estas personas que se caracterizan por practicar estos pecados no pertenecen al reino de Dios ni de Cristo. No son parte del reino invisible de Cristo. Enseñé el domingo pasado que ahorita Cristo ya gobierna sobre los súbditos que somos nosotros. De una manera invisible, Cristo está gobernando en nuestras vidas. Cristo está gobernando en su iglesia. Y solamente aquellos que son súbditos de Cristo se someten a su palabra y a su gobierno y a su autoridad. Pero también no solamente no pertenecen al reino de Dios, sino que también nos enseña la Escritura en el versículo 6 que ellos atraen la ira de Dios sobre sus vidas. Cualquier persona inmoral, o sea cristiano o no sea cristiano, si hay un cristiano que esté en una práctica así, lo único que va a conseguir es que va a traer la ira de Dios sobre su vida. Y enseñaba que la ira de Dios se manifestó de una manera tan fuerte, tan poderosa contra los inmorales en el Antiguo Testamento. La nación de Israel fue juzgada por fornicar con otro pueblo. También ciudades antiguas, muy antiguas, como Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por causa de este pecado. Nos lo registra el libro de Génesis en el capítulo 19. Entonces, el
el estar involucrados en esta clase de pecado, de inmoralidad, pues atrae la ira de Dios. Les acaba de comentar hace rato que Elí fue juzgado porque sus hijos estaban cometiendo inmoralidad con la nación de Israel. Y la ira de Dios alcanzó a ellos. Y también a Elí lo responsabilizó por no estorbar a sus hijos acerca de esos pecados que estaban cometiendo y cómo estaban haciendo pecar también al pueblo juntamente con ellos. Dios no tolera ninguna clase de pecado, hermanos, y más la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué tanta tolerancia del mundo hacia esta forma de vivir? ¿Por qué el mundo tolera tanto a las personas inmorales? Cuando me refiero al mundo, me refiero a la gente que no pertenece a la iglesia. Bueno, la respuesta es muy obvia. Es que el mundo está en oposición a lo que Dios ha dicho. El mundo contradice la palabra de Dios, el mundo contradice los mandamientos del Señor, y todo lo que Dios ha revelado en esta Biblia, en este libro, el mundo se encarga de contradecirlo y echarlo por tierra, derribar todo. Eso es lo que hace el mundo. Si Dios ha dicho en su palabra que nosotros debemos de ser fieles hasta la muerte en nuestro matrimonio, el mundo siempre tolera a personas que dicen, no lo voy a hacer, puedo hacer otras cosas a lo que Dios dice. Si Dios dice a los jóvenes que deben de mantenerse en pureza hasta el matrimonio, el mundo promueve otro tipo de enseñanza, que ellos pueden hacer lo que les plazca y que no hay ningún problema. Cuando Dios habla respecto a la sexualidad, el mundo tiene otra opinión diferente hacia el sexo. El mundo es muy tolerante y más bien acepta también a personas inmorales. Pero, ¿qué creen ustedes, hermanos? ¿Que solamente el mundo se ha vuelto tolerante ante la inmoralidad? No se ha vuelto el mundo intolerante solamente hacia la inmoralidad, sino que la iglesia misma, la iglesia de Cristo, se ha vuelto tolerante ante esta forma de vivir de muchos. La iglesia de Cristo se ha vuelto tolerante en esta forma de vivir de muchos. El sitio web que fomenta la infidelidad, les voy a dar un dato, que fomenta la infidelidad matrimonial, Ashley Madison, hizo una encuesta en el 2014. Y esta encuesta estuvo realizada con la finalidad de saber qué afiliación religiosa tenían los usuarios de esta página. Lo que querían ellos ver, tenemos personas infieles aquí que se meten a la página web, pero queremos ver a ver qué tipo de afiliación religiosa son, a qué grupo religioso pertenecen. Y la verdad, hermanos, que los resultados fueron sorprendentes. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar estuvieron los evangélicos, con un 25% de los que consultaban esta página web que fomenta la infidelidad. En segundo lugar estuvieron los católicos con un 22.7%. Y también protestantes, ellos hicieron una división, pero protestantes estuvieron con un 22.7%. Agnósticos, las personas que dicen no sabemos nada, con un 2%. Los mormones estuvieron con un 1.6%, musulmanes con un 1.5% y judíos con 1.4%. Testigo de Jehová estuvo con un 0.5%, hindúes con un 0.3%. Esta encuesta se realizó, por supuesto, en Estados Unidos, hermanos, no aquí en México. Pero si se fijan o notaron que en los primeros lugares están personas que pertenecen a la iglesia evangélica,
al protestantismo. ¿Sí notaron eso? Y otro dato interesante es que el 24% de los hombres y el 32% de las mujeres que son usuarias de esta página web afirman, fíjense lo que hacen, afirman que oran con mucha regularidad, con mucha frecuencia, que son muy regulares en sus oraciones. Quiere decir que son personas muy religiosas. Lo más preocupante, hermanos, ante esto es que estas personas están dentro de muchas iglesias cristianas y son tolerados o toleradas por mucho tiempo por muchas congregaciones o por el cristianismo contemporáneo de este siglo. Pregunto, ¿será que la iglesia está bajando el estándar de santidad de sus congregantes? ¿O nos estamos volviendo más tolerantes y más buenos, más que Dios? ¿O la inmoralidad en la iglesia ya no es un pecado tan grave como lo fue en el pasado? Son preguntas que debemos nosotros contestarnos. ¿Por qué este gran aumento o por qué estas cifras muestran cómo las gentes inmorales están dentro de las congregaciones sin ser estorbados, sin ser reprendidos, sin ser llamados, se les llame la atención, sin ser disciplinados? ¿Por qué hay tanta gente que vive así, de una manera inmoral? ¿Y qué dice? Si en esta iglesia hablan contra la inmoralidad, eso no me gusta a mí. Lo que voy a hacer es que voy a tomar mis cosas y voy a ir a un lugar donde no se hablen estas cosas o donde yo pueda estar más cómodo. Porque hay adulterio muchas veces en la iglesia y lo que hacen muchos que cometen esta práctica adultérica solamente es que se cambian de un lugar y van de un lugar y van de otro lugar. Porque son permitidos. Ante esto de la inmoralidad sexual, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a este pecado dentro de la iglesia? Y ahorita estoy puntualizando solamente este pecado, porque no es que solamente esto sea pecado a los ojos de Dios, sino que hay muchas formas de pecar. Pero este es el tema que está tratando el apóstol Pablo en estos versículos, en este capítulo. Por eso es que nos hemos detenido tanto para analizarlo, para reflexionarlo, para meditarlo y para ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en esto. No es que estemos siempre contra este pecado. Para los que nos escuchan en el internet, siempre están hablando de eso. No estamos hablando siempre de esto. Estamos solamente exponiendo todo el consejo de Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál debe ser nuestra respuesta respecto a la inmoralidad dentro de la iglesia? El apóstol Pablo continúa escribiendo en Efesios capítulo 5, versículo 7. Ahí nos dice cuál debe ser nuestra respuesta. Versículo 7. Y como primer punto que les quiero compartir es el siguiente: no debemos ser partícipes de sus pecados. No debemos ser partícipes de sus pecados. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. La palabra participar, ¿qué significa en este versículo? Significa básicamente coparticipante, participar juntamente con esa persona de lado. Eso es lo que significa. Se lo vuelvo a decir.
Coparticipante, participar juntamente. Esa es la palabra partícipes. Pero yo, al estar viendo esta palabra, me hacía una pregunta. ¿Y cómo es que nosotros no debemos ser partícipes de las personas inmorales o en estos pecados específicos? Bueno, creo que hay dos formas de participar, hermanos. Dos formas de ser participantes con ellos. Número uno, cuando juntamente con ellos estamos llevando a cabo esa misma conducta impía. ¿Se me explicó? Juntamente con las personas inmorales, estoy yo al lado de ella o al lado de él y estoy llevando esa conducta impía. Allí yo estoy siendo un participante con él. Recuerdo que en la iglesia donde estaba anteriormente había un muchacho como de unos 28 años y este muchacho iba a la iglesia, llegaba, se sentaba, abría su Biblia, cantaba, alababa a Dios y así estuvo por mucho tiempo. Fue recientemente cuando yo llegué a la iglesia a la cual fui a pastorear al principio. Y me sorprendió que en una ocasión de estudio de escuela dominical, la abuelita se levantó llorando y a todos nos sorprendió. Bueno, y nos detuvimos un momento, guardamos silencio y dejamos que ella pues expresara su llanto y por qué lloraba. Y ella comentó que porque este muchacho ya tenía varios tiempo durmiendo con una mujer que no era su esposa. Nos sorprendió a todos, no estaba presente él. Estaba la mamá también de él, estaban sus familiares, estaban sus conocidos, estaban todos allí. Pero lo sorprendente es que estaba allí como si nada él, asistiendo a la iglesia. Él estaba participando de ese pecado de fornicación con esta mujer que no era su esposa. Se estaba haciendo un coparticipante juntamente al lado de ella. Ese día tuvimos que tomar decisiones y hablar acerca de este asunto, porque era un pecado que ofendía públicamente a la iglesia. ¿Sí me explicó? Y que tenía que ser tratado. Porque hay pecados personales que solamente en secreto lo saben algunos, pero se confiesa delante de Dios y Dios lo perdona, está luchando. Pero hay un pecado escandaloso como el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, la impureza, la lascivia, etcétera. Esto, hermanos, tiene que ser tratado porque es una ofensa pública a la iglesia. Ahora, número 2, estamos participando de sus pecados cuando permitimos que estas personas vivan su vida inmoral dentro de la iglesia. O sea, estén siendo inmorales, pero estén dentro de la congregación. La inmoralidad tal vez la llevan allá afuera, pero ellos viven su vida religiosa, están en la iglesia y no pasa nada con ellos. ¿Creen ustedes que es una forma de participar de sus pecados? Claro que sí, hermanos. Si la iglesia no hace nada al respecto sobre este punto, la iglesia se vuelve participante juntamente con él o con ella de ese pecado.
En la Nueva Versión Internacional 1999 dice acerca de este versículo: así que no se hagan cómplices con ellos. La exhortación es no tener nada que ver con ellos, en otras palabras. Dice, no te hagas cómplice con ellos. El dicho popular aquí en México es que tanto peca como el que mata la vaca, como el que estira la pata, así dice. Entonces, uno mata a la vaca, comete la acción, el acto, y el otro ahí está, ayudándole. Es cómplice, pero en este caso, si alguien está cometiendo la acción de impureza sexual en la iglesia, y si la iglesia no hace nada al respecto, se vuelve también participante pues de sus pecados de esa persona. ¿Qué debemos hacer con aquellos que se caracterizan de esta forma de vivir y no se arrepienten? Escúcheme bien, y no se arrepienten y están en la iglesia. ¿Debemos ser cómplices con ellos? Claro que no. Encontramos un caso muy especial en 1 Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios 5. Estoy en segunda. Fíjense lo que dice este capítulo. Y ahí dice, un caso de inmoralidad juzgado. Había inmoralidad en la iglesia de Corintios, sí. Tal vez en Éfeso no tenemos un caso muy explícito de inmoralidad, pero implícitamente podemos entender que sí, pero explícitamente podemos encontrar aquí en Corintios capítulo 5 un caso explícito de inmoralidad. Doy lectura. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es una pregunta. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. No voy a explicar todos estos versículos, pero al punto que voy es que en la iglesia de Corintio había un caso de inmoralidad. ¿Y qué hicieron los de Corintio, los líderes, los ancianos? Se envanecieron. Más bien ellos, como que hicieron caso omiso y no enfrentaron el problema. ¿Por qué razones? Las razones podrían haber sido muchas. ¿Y qué tal si este muchacho era el hijo de un rico, de uno que ofrendaba a la iglesia? ¿Sí me explico? Solamente es algo que yo especulo, no dice así la escritura, pero ¿qué tal si era así? ¿O qué tal si era una persona muy, ¿cómo se puede decir?, muy activa en la congregación? ¿O qué tal si era alguien muy querido por los líderes de la iglesia, que no hacían nada a ellos
con este muchacho que cometió tal acción de tener a la mujer de su padre, a su madrastra? Aquí les dice que están envanecidos. Dice, no más bien se deben de lamentar para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Lamentarse por ese muchacho que estaba en tal pecado a los ojos de Dios. Y Él les dice, ¿no saben pues que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No es buena vuestra jactancia? Cuando nosotros, como iglesia cristiana, o las iglesias bíblicas, o cualquier iglesia que enseña la Biblia correctamente, y se encuentran con casos así, lo primero que tienen que hacer es que tienen que actuar. Y esto de no participar con ellos de sus pecados, pues conlleva la disciplina en la iglesia. ¿Por qué muchos están dentro de estas prácticas y siguen allí? Le voy a decir por qué. Porque en muchas iglesias, en muchas congregaciones no existe la disciplina. La práctica de la disciplina ha sido olvidada, ha sido relegada, ha sido abandonada, ha sido sepultada ya desde mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra disciplina parece que es una palabra prohibida en muchas iglesias. Porque ciertamente la disciplina, cuando se ejerce en la congregación, pues no es algo bueno, porque comúnmente la gente se molesta, la gente se enoja y la gente sale diciendo, en esta iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque me disciplinaron, porque me llamaron la atención, porque me hicieron esto. Pero no entienden que la disciplina es tan formativa y correctiva que eso les ayuda para bien. A este muchacho lo tenían que haber sacado de la congregación y para que, dice la escritura, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Tenía que ser excluido. ¿Para qué? Para que a través de no tener la protección de la iglesia, no estar bajo la cobertura de la congregación, él quedara allá afuera y a través de eso pudiera tener muchos padecimientos y pudiera reflexionar y volverse a Dios y ser restaurado por Él. Pero no es así en muchas congregaciones. Muchos están como está en este caso de Corintios 5. No debemos pues participar, hermanos, con sus pecados. ¿Estamos de acuerdo a lo que dice el apóstol? Continuemos con Efesios. Ahora, estoy hablando de la gente inmoral que está dentro de la iglesia y que no se arrepiente. Y que sigue obstinado con esa forma de vivir. Pero, ¿qué hacer con aquellas personas inmorales que no pertenecen a la iglesia, que están allá afuera? ¿Debemos tener una íntima relación con ellos? Por ejemplo, las muchachitas o los muchachos. Normalmente muchos hoy en día, en la actualidad, muchos muchachos jóvenes andan en esto, involucrado. ¿Puede un muchacho de la iglesia que su mejor amigo y su amigo más íntimo sea esa persona tan inmoral? No. ¿O que su mejor amiga sea esa persona inmoral? ¿Qué debemos pues hacer con estas personas? ¿Cómo debe ser nuestra forma de relacionarnos con ellos? Obviamente muchos son familiares, muchos son amigos, muchos conocidos, pero ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? Simplemente, si les hablamos a los que están fuera de la iglesia,
si estamos en el trabajo y si hay un inmoral que ustedes saben claramente, pues no pueden evitarlo, tienen que platicar, tienen que entablar comunicación, etcétera, pero no para ser tan íntimos de ellos. ¿Por qué razón? ¿La Biblia dará respuesta a esto también? Claro que sí. En 1 Corintios 15:33 les había dicho que Efesios, pero quiero venir a esta parte de la Biblia porque no quiero perder el punto. Corintios 15:33. El apóstol Pablo escribe 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otros dicen, no se equivoquen, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Es verdad. ¿Ustedes creen que no es verdad esto? ¿Que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres? Claro que sí, sí es verdad. Les quiero comentar lo siguiente. Un hombre que me abordó, maestro de una secundaria, iba tan afligido, llorando, y llevaba un libro de rezos en su mano. Iba llorando. Y yo pues no tuve otra alternativa que preguntarle qué sucedía con él, que qué le pasaba. Él me empezó a comentar su historia y me dijo que su esposa lo había abandonado. Le digo, ¿pero por qué? Dice, es lo que yo no me explico. Porque si éramos tan felices, yo no le daba problemas a ella. Ella trabajaba, yo trabajaba. Le daba su lugar, estábamos bien. No había hijos de por medio. Pero no sé qué sucedió. De repente mi esposa llega a la casa y me dice, ya no quiero saber nada de ti. Ya no quiero nada contigo. Te pido el divorcio. Ya no quiero estar contigo. De buenas a primeras. Y quiero que me des el coche porque yo lo voy a usar. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué me pides el divorcio? ¿Por qué me dices que ya no quieres nada conmigo? Si de la noche a la mañana todo esto va a cambiar, todo lo que hemos construido, todo lo que nos ha costado, nos deja, todo lo terminas así como si nada. Y platicando con él y escuchándolo, él me dijo que hace un tiempo ella había empezado a salir con unas amigas. Y a partir de que empezó a salir con esas amigas, que se juntaban para el café, que se juntaban para almorzar, para dialogar, para platicar, para lo que ustedes quieran, dice que ella empezó a cambiar su mentalidad en cuanto al matrimonio, en cuanto a la fidelidad. Y ya después a ella ya no le interesaba tanto la fidelidad ni la pureza. Y después de mucho tiempo que llegamos al lugar donde me dijo que pues iba a llegar, tuvimos otro rato allí y los dos deducíamos que lo que estaba sucediendo es que esas mujeres con las que empezó a salir le empezaron a llenar su mente de ideas de que ella no tenía por qué estar con un hombre, que ella no tenía por qué estar en el matrimonio, que ella tenía que divertirse, que ella tenía que salir a los bares, que ella tenía que salir a las fiestas, que ella tenía que salir a muchas cosas. ¿Y qué sucedió? Abandonó a su esposo y el hombre estaba deprimido y angustiado, estaba sufriendo. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura no se equivoca, porque dice aquí en el 33 de Corintios 15, las malas compañías se echan a perder, las buenas costumbres corrompen. Ahora sí el dicho como dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La verdad.
Entonces, personas así no deben de ser nuestros íntimos. Tenemos que tener sabiduría para poder conducirnos con ellos y manejarnos diferente, pero no tienen que ser nuestros íntimos ni nuestros mejores amigos, gente inmoral, porque tarde que temprano puede suceder como le pasó a esta mujer. El que anda con sabios, sabio será. Así como se pega lo malo, también se pega lo bueno. Si estás tú con gente íntegra, con gente justa, que le gusta llevar una vida integral, pues eso también a ti te va a afectar, pero para lo bueno, para cosas positivas. Pero si te juntas con personas hacia lo negativo, pues tarde que temprano vas a ser como ellos, porque también dice la Escritura, el que se junta con necios, necio será. Las malas costumbres, las malas conversaciones o compañías echan a perder las buenas costumbres. También dice otro pasaje, la Escritura, en 2 Corintios 6, 14. Es un pasaje muy conocido por ustedes. 6, 14. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, fíjense en la palabra compañerismo, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es muy claro el mandamiento que escribe el apóstol Pablo también en esta carta. ¿Qué comunión tenemos con la gente inmoral? Ahora, paso al segundo punto. Razones teológicas de Pablo al dar este mandamiento de no participar. Volvamos a Efesios. Razones teológicas de Pablo al dar este mandamiento. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Podríamos hacerle la pregunta a Pablo y decirle: Pablo, ¿no eres alguien muy prejuicioso contra estas personas? ¿No eres muy intolerante contra ellos? ¿No tienes tantos prejuicios hacia las personas que estás mencionando? ¿Y no estás también compartiendo tus prejuicios? El apóstol Pablo nos contestaría y diría: no se equivoquen. No es que yo sea una persona prejuiciosa ante ellos, sino que básicamente les quiero escribir lo siguiente: no debemos participar porque hay 3 razones por las cuales no. Número 1, porque sois hijos de la luz. Versículo 8. ¿Sí dice así? Sois hijos de la luz. El contraste de la luz, ¿qué son? El contraste, las tinieblas. Y Pablo menciona que antes de ser redimidos y sellados por el Espíritu Santo, vivificados, resucitados y exaltados en Cristo, y también al ser parte del nuevo hombre que es la iglesia, estos creyentes, antes de experimentar estas cosas, su posición en Cristo, eran tinieblas. Y las tinieblas son lo que caracterizan al viejo hombre, de acuerdo a lo que ya estudiamos, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esas son las tinieblas.
estar en tinieblas, hermanos, o ser tinieblas como eran ellos, es porque realmente ellos no eran hijos de Dios, porque ellos no habían sido redimidos por Cristo Jesús. Antes de Cristo, toda persona, todo hombre está en tinieblas. ¿De acuerdo? En la Escritura encontramos solamente dos estados en que están las personas. O están en tinieblas o están en luz. O tinieblas o luz. ¿Sí me explico? Dos estados solamente. No hay términos medio en las Escrituras. No hay términos medio. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo le dice a la iglesia de Laodicea: te exhorto y te reprendo porque eres tibio? Mejor fueras frío o mejor fueras caliente, pero eres tibio. ¿Por qué? Porque no hay términos medios en las Escrituras. O está en tinieblas o está en luz. Y esos creyentes antes eran tinieblas. No hay un color gris en Cristo. En Hechos capítulo 26. ¿Cómo describe el apóstol a los incrédulos o a los cristianos antes de venir a Jesús? Hechos capítulo 26, versículo 17 y 18. Pablo está relatando su conversión. 17. Y librándote del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz. Y también en Colosenses, que es otra carta del apóstol Pablo, Colosenses 1, versículo 13, dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ser librados de la potestad de las tinieblas. Y también en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Ahí donde dice que somos pueblo de Dios. El 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí dice que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 6, escribe: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, estos creyentes eran tinieblas antes, y quizás en medio de esas tinieblas ellos se caracterizaban así también por estar viviendo en una zona, en una región inmoral como era en Éfeso. Y también en Romanos capítulo 13, versículo 12, Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en
glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, siempre que se dice la palabra tinieblas, hace una connotación hacia lo pecaminoso, hacia lo malo y hacia el reino de Satanás. Y los cristianos no deben ser caracterizados por estar en tinieblas. Es un argumento que el apóstol Pablo usa para no participar con los inmorales. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios, que ahora somos, versículo 8, mas ahora sois luz. Somos luz. Esa palabra que dice mas ahora es una partícula primaria que habla de tiempo presente. Quiere decir que ahora en este tiempo presente nosotros somos luz. La iglesia es luz, los creyentes son luz, los cristianos. Pero ¿por qué somos luz ahora? Somos luz en el Señor. Número 1, por estar unidos con Él, que es la luz verdadera. Porque dice Juan capítulo 1, versículo 9, que aquella luz verdadera venía a este mundo, que alumbra a todos los hombres. Nuestra unión con Cristo, cuando llegamos a Él y somos unidos, Él en nosotros y nosotros en Él, nos convertimos prácticamente nosotros en luz, por esa unión que tenemos en Cristo. Y también, como dice aquí en primera de Juan 1:6, que si estamos en comunión, estamos en luz. Cada cristiano, cuando llega al Señor, entra en esa comunión con el Padre. Ya tiene la base, ya tiene el principio para poder tener comunión con Dios. Mientras tanto, no llega esta persona a ser cristiana, a ser nacido de nuevo, no puede tener esa comunión con el Señor. Pero al momento que entramos nosotros en comunión con el Señor, pues el Señor, ¿qué es? Es luz, dice la palabra de Dios. Y por entrar en esa comunión con Él, nosotros también somos luz ahora. Y también en Juan 8, versículo 12, dice que Jesús es la luz. Yo soy la luz. Quiero ser textual con este pasaje. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo es la luz. Naturalmente, eternamente, Cristo ha sido la luz. Nosotros no somos la esencia de la luz. La esencia de la luz es Cristo. Pero por ser discípulos de Cristo venimos a ser parte de la luz. Y continúa: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Tendrá la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, de la vida. Es por estas razones que ahora somos luz en el Señor, que no debemos participar, hermanos. No debemos tolerar ninguna clase de inmoralidad, porque la luz descubre todo, la luz manifiesta todo. Ahora, el apóstol continúa diciendo, número 3, porque debemos andar como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. El versículo 8 al final dice: andad como hijos de luz. Y la palabra andar significa vivir. Vivir como hijos de luz. Algunas traducciones pues traducen así: vivir. Lo que Pablo dice pues que los hijos de la luz deben vivir como hijos de luz.
de luz, hermanos. No inmoralidad, no palabras obscenas, no charlas insulsas, no doble sentido, que es lo que caracteriza cuando están en tinieblas. Y ya les decía de Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, de lo que si andemos como de día, vivamos. Ahora, otra razón que el apóstol expresa es que el fruto de la luz produce excelencia moral, en contraste con la inmoralidad. Porque el fruto de la luz produce excelencia moral en contraste con la inmoralidad. En el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Algunas traducciones traducen este versículo que el fruto de la luz, y Reina Valera 1960 traduce el fruto del Espíritu. Pero podría entenderse, según el contexto inmediato de lo que está hablando el apóstol Pablo, que el fruto de la luz produce excelencia moral en contraste con la inmoralidad. Y dice, en toda bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es virtud, de acuerdo a la palabra griega. Virtud, excelencia hacia lo bueno, actos bondadosos. Actos bondadosos y cosas excelentes y buenas. Ser hijos de la luz va a producir excelencia moral y actos buenos. ¿Cuánta excelencia moral produce la bondad en la vida del creyente o de una persona? ¿No creen ustedes que cuando estamos caminando en el camino de Dios y este fruto se muestra en nosotros, no es una gran bendición y no es algo excelente para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestros semejantes? ¿Acaso la bondad en nosotros no hace un acto bueno que cuando tenemos este pensamiento, por ninguna razón me voy a involucrar en un acto inmoral porque sé que puedo destruir a mi familia y puedo destruir a mis hijos y puedo hacer daño a mis semejantes? El fruto está y hace cosas buenas, actos buenos, y nuestras familias, nuestros hijos son beneficiados por eso, por la bondad en nosotros. Pero qué acto tan criminal es la inmoralidad, que en vez de producir actos buenos y excelencia moral, produce destrucción, arruina matrimonios, arruina vidas, arruina hijos, arruina a personas ajenas a nosotros. Todo eso hace la inmoralidad en contraste con la bondad, la excelencia moral. Si pensamos en esto solamente, hermanos, qué bien le estoy haciendo a mi familia, qué bien estoy haciendo a mis padres que me dicen a mí que debo de mantenerme pura hasta el matrimonio, o puro hasta el matrimonio, qué bien les hago. Si no me interesa eso, entonces voy a desechar y les voy a causar un gran dolor y una gran decepción a ellos. Si la luz está en ti, va a producir pues actos buenos y bondadosos. ¿Sí me explico? Esto es lo que hace el fruto de la luz o del Espíritu en nuestras vidas. Dice también el apóstol Pablo que justicia.
Esta palabra justicia es carácter de ser recto y justo. Y significa todo lo que se conforma a la voluntad revelada del Señor. Ser íntegro hacia Dios y hacia con los hombres. Esta es la justicia. Ser íntegro hacia Dios y hacia los hombres. ¿Cuándo soy íntegro? ¿Cuándo eres íntegro? Cuando practicas los mandamientos de Dios. Y especialmente el tema que estoy hablando de los mandamientos específicos de huir de toda fornicación. Cuando llevamos a cabo los mandamientos de Dios, somos personas íntegras, cristianos íntegros. Ahora, ¿Dios ha hablado en su palabra en contra de la inmoralidad? Sí lo ha hablado. A lo largo y ancho de las Escrituras encontramos nosotros este mandamiento del Señor de huir de la fornicación. Y la palabra fornicación engloba muchas cosas. Y también soy íntegro, y eres íntegro cuando respetas a tus semejantes, a tu prójimo también. Porque no les vas a causar daño a la gente, a tus semejantes. Vas a ser justo, porque vas a tener esas acciones justas. El pecado de la inmoralidad no es justo, es injusticia, porque arruina a mucha gente. Pero, hermanos, la justicia es integridad hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Sí me explico? ¿Sí me están entendiendo a lo que dice el apóstol Pablo? Y también continúa escribiendo, y verdad. Verdad. Esa palabra verdad es veracidad, certeza, sinceridad. Esto indica que somos hombres veraces y fieles a los mandamientos de Dios. La verdad de Dios es que Él no tolera, pues, la inmoralidad, y nosotros debemos de vivir en proporción a ese mandamiento que Dios ha dado en cuanto a estas verdades, tanto morales como espirituales. Somos hombres veraces, sinceros. ¿Por qué? Porque si Dios ha dicho que no entrarán al reino de los cielos o de Cristo estas personas, y que la ira de Dios está sobre ellos, nosotros nos ajustamos a lo que Dios dice y simplemente estamos de acuerdo con Dios. Decir, es verdad, Señor, y de acuerdo a esto que tú has dicho, a esa verdad, yo voy a ajustar mi vida hacia ti. ¿Y cuándo sucede? Cuando andamos en la luz, cuando somos hijos de la luz, y es el fruto que va a producir en nuestras vidas. Para terminar, entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia los inmorales? ¿Cuál debe ser? De dejarlos que vivan así. Estoy hablando de los que están aquí, de los que están dentro de las iglesias. ¿Dejarlos así? ¿Dejarlos sin disciplina? ¿Dejarlos sin llamarle la atención? No. ¿Acaso no es el acto más misericordioso el que una persona esté viviendo así y nosotros le hablemos la palabra y le disciplinemos para su bien? ¿Acaso la iglesia no debe mantenerse pura y santa, hermanos? ¿Y no debe mantener el estándar alto? Sí. Claro que sí. ¿De moralidad? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque somos luz. Por eso.
Por eso no vamos a participar en estos pecados, hermanos. Y vuelvo a puntualizar, no es que esté hablando en contra de inmoralidad solamente, es que la Biblia sí lo dice y estamos en estos textos. Y lo voy a hablar las veces que la Biblia toque el tema. Así lo voy a hacer. Y lo vas a hacer también. Vamos a orar.